Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad tenemos el honor de presentarle un documental sobre el Grupo Norte y la relación que tuvo con el gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Sin duda alguna, este grupo fue muy importante para él, ya que le ayudó en su definición de su vocación literaria y en su crecimiento y maduración como poeta. ¿Quieres conocer más sobre nuestro gran poeta peruano César Vallejo y la influencia que tuvo en el Grupo Norte? Entonces quédate con nosotros y permítenos contarte cómo fue esta experiencia de nuestro emblemático poeta peruano. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta peruano, una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú. Fue el menor de 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Se crió en el seno de una familia mestiza de devoción cristiana. Sus padres quisieron dedicarlo al sacerdocio. Sus estudios primarios fue realizado en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco y sus colegios secundarios nacional mixto en San Nicolás de la ciudad de Huamachuco. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. En 1910, César Vallejo decide viajar a Trujillo e inscribirse en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Pero por problemas económicos decide retirarse. Un año más tarde, en 1911, viaja a Lima para estudiar la carrera de medicina, la cual lo realiza sin éxito. Retorna a Trujillo y consigue un empleo en la hacienda azucarera Roma. Tiempo más tarde, decide renunciar a dicho empleo para reanudar sus estudios de filosofía, paralelamente también sus estudios de derecho. Para poder solventar sus gastos, César Vallejo logra conseguir el puesto de profesor en un colegio. Uno de sus primeros éxitos de César Vallejo fue su tesis El romanticismo en la poesía española, la cual es adoptada muy rápidamente por los intelectuales y artistas de la época, y fue uno de los primeros pasos que dio para conformar el grupo bohemio, que posteriormente fue llamado el Grupo Norte. El Grupo Norte, también conocido como Bohemia de Trujillo, surgió en 1915 y fue fundado en 1923 como el Grupo Norte, por Antenor Orrego en asociación con Alcides Pelusín. Este grupo estaba conformado por políticos, filósofos, poetas, literatos, siendo entre ellos los mejores estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo de aquellas épocas, en donde se promovía temas sobre la realidad problemática, la justicia, la democracia y la libertad. Durante este periodo, Vallejo ingresó al Grupo Norte por Víctor Raúl Aya de la Torre, quien se solía reunir con Antenor Orrego, siendo su integración un factor muy importante en el cambio sustancial de su manera de crear poesía. Así como lo menciona Lascuaga 2009, la educación de los simbolistas ayudaba a evolucionar a Vallejo para que encuentre su propio lenguaje. En este sentido, Orrego era el que más le apoyaba en su evolución poética. Entre sus miembros más destacados figuran César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Pelusín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Turrizaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría, que en estos momentos era muy joven. El Grupo Norte forjó las bases de su estilo de Vallejo y no era para nada parecido a lo que en aquellas épocas estaba de moda, que eran las vanguardias europeas. El Grupo Norte. La retórica del Grupo Norte se basaba en la pedagogía y en la estética. Cabe mencionar que el movimiento trujillanista vanguardista no se creó como un movimiento de ataque, sino se creó con la finalidad de que unos amautas traten de concientizar a las sociedades entonces. Orrego nos dice que es una docencia combativa,
¿Qué quiere decir? Que en ese entonces había la superioridad del hombre hacia los demás. Ese artículo lo sacamos de un escritor que es Suárez, del año 2018, de la página 120 a la 125. Bueno, en conclusión, el Grupo Norte fue un grupo muy importante para nuestra sociedad, para nuestro país, ya que en ese entonces concientizó a todas, por no decir a la mayoría de la gente, con sus conocimientos, sus saberes, y hoy en día se ha perdido todo eso. La mejor obra creada por César Vallejo fue justamente cuando formó parte del Grupo Norte, entre 1923 y 1930, y nos referimos a Los Heraldos Negros, una obra marcada por un movimiento modernista, un movimiento que a la vez era modernista vanguardista porque se había influenciado por el pensamiento francés, que a su vez también tenía tendencias de realismo, futurismo y cubismo. El poeta modernista iba en contra de lo estipulado en esa época, presentando un pensamiento distinto, y es por eso que perdura en el tiempo, hasta el día de hoy. Justamente, Vallejo nos presenta su obra en 1918 con Los Heraldos Negros, y 4 años después nos trae la obra Trilce, que son considerados 2 de sus mejores escritos, también teniendo en cuenta al Tuxtla. Poemario Trilce. Es un poemario que Vallejo escribió a los 20 años después de haber vivido una experiencia trágica. No tiene lógica narrativa, es cierto. Sin embargo, los 3 argumentos principales son su infancia con el ámbito familiar y la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Y además está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. Conformado por una serie interrumpida de 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos, y consta de 121 páginas de texto y 16 de prólogo. Este último escrito por Antonio Orrego, fraternal amigo de Vallejo y compañero del Grupo Norte. Trilce fue un gran éxito para César Vallejo y fue reconocido por el Grupo Norte como la mejor obra creada en sus tiempos.